Bueno, el tema que nos toca ver ahora es la clase uno que corresponde, está mal el nombre, ¿no? Ahora se llama programación concurrente. La clase uno que corresponde al paradigma orientado a objetos, digamos. Fíjense en que yo voy a ser el profesor de la materia, como JTP está la ingeniera Nélida Cáceres y el doctor Federico Medrano, como ayudante está Felipe Mullicundo, ¿no? Bueno, ¿por qué utilizamos la programación orientada a objetos? Y fíjense, estas son las razones, digamos, generales por las cuales usamos, digamos, la razón de la aparición es por la falta de portabilidad que había en el código anteriormente. Imagínense en un programa en COBOL o en Clipper o algún programa antiguo, digamos, que no se Profe, podía. disculpe, Sí, profe, ¿está grabando? sí, No veo el puntito rojo por eso. no, yo Sí, estoy profe, grabando. lo, No, sí, sí, estoy grabando. Ah, bien, disculpe entonces. sí lo comparte. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, Sí, sí se ve, Sí, profe. profe. Ah, no, avísenme, por ahí yo sigo hablando y no. Bueno, el código era difícil de modificar anteriormente. Los ciclos de desarrollo eran demasiado largos. Imagínense antes para hacer el análisis, diseño de un sistema mediano, digamos que tardaban 2 o 3 años. Yo vi un sistema que estaba hecho en Zapla que tenía, no sé, 3 libros de análisis, de diseño, digamos, para hacer un sistema que no era me parece que no era tan complejo, digamos, que le había llevado cerca de 2 años y todavía seguían trabajando. Entonces, eso era algo que hoy en día, digamos, es impensado, digamos, de realizar. Las técnicas de codificación no eran intuitivas, digamos, no era algo que sea, que ustedes dicen una clase hereda de otra, entonces ya suponen que es lo que debería heredar o no, digamos. Entonces aparecieron estas características, que es de la orientación a objetos, que se basa en el paradigma secuencial, que es lo que ya existía, digamos, que hace que esté basado en objetos, basado en clases, y que sea capaz de tener herencia de la clase. Estos conceptos son los que vamos a desarrollar ahora y es en lo que básicamente se basa, digamos, toda la orientación a objeto y es lo que vamos a ver en esta materia. Primero, la definición de programación a objeto nos dice que la metodología es una metodología de desarrollo de aplicaciones en las cuales se organizan en colecciones cooperativas de objetos. Por ejemplo, acá tenemos esta clase persona, tenemos un objeto, no sé, acá está Homero, Marx creo que era, Lisa, Bart. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Tienen algo en común o no? La clase con los... Usan la misma clase. ¿Pero a qué te referís con la misma clase? Son la misma familia. personajes. En realidad son, bueno, acá se trata como personas o son objetos que pertenecen a esta clase. Imagínense ustedes ahora que yo tengo que hacer un sistema que es para la facultad. ¿Ustedes a qué clase pertenecen? Alumnos. Alumnos. Y acá tendremos, como objeto tendremos a Juan, a María, a Luisa, a Ana, correspondan, digamos. Entonces tenemos una clase y tenemos objetos. Por eso fíjense que le dice que son colecciones cooperativas de objetos. Y son conjuntos complejos de datos y programas que poseen estructura y forman parte de una organización. Estamos porque ahora años antes avanzábamos y hacíamos gráficos de herencia, digamos. Ahora vemos una herencia, pero es muy pequeña, digamos, solamente aplicado a las necesidades que tenemos puntuales, digamos, ¿no? Fíjense cuáles son las partes de un objeto, qué es lo que puede tener un objeto. Puede tener relaciones que permiten que el objeto se inserte en la organización. Pueden tener propiedades, que todo objeto puede tener cierto número de propiedades, cada una de las cuales tendrá a su vez uno o varios valores, y puede haber métodos. ¿Cuáles serían las relaciones? Porque fíjense acá le dice, permite que el objeto se inserte en la organización. A qué creen que se refiere? A cómo se coordina el objeto con los otros. Claro, ¿cómo se relaciona un objeto con otro, digamos?
Ustedes, por ejemplo, ¿cómo se relacionan conmigo? Yo estaría en una clase profesor, digamos, y ustedes estarían en una clase alumno. ¿A través de qué a través de qué se relacionan? ¿Materia? ¿Ah? ¿Por la materia? Puede ser por la De la clave. materia, pero yo diría más por un cursado, porque en cursado diría qué profesor está en qué dicta qué materia y qué alumno está cursando esa materia, ¿no? Ya vamos a entrar en detalle más fino de eso, digamos, cuando tenga que armar las relaciones, digamos. Pero las relaciones es lo que nos permite que todos se relacionen, que los objetos de las clases se relacionen entre sí, digamos, porque si no, no podría estar relacionado. Y las propiedades, fíjense, dice, todos tienen propiedades. Ustedes, por ejemplo, ¿cuáles son las clases de alumnos? ¿Qué propiedad tienen? Libreta, documento. Bueno, estas son las propiedades, digamos. ¿Y los métodos? ¿Qué métodos tienen ustedes? Los métodos serían las operaciones, ¿no? Que podrían tener dentro de esa clase. ¿Ustedes qué operaciones hacen como alumnos? ¿O no hacen ninguna operación? Y asistir a clase, estudiar. Bueno, sí, eso sí, digamos, pero dentro si yo tuviera que programar, digamos, ¿qué método programaría yo de las cosas que ustedes le piden al sistema? ¿Qué cosas le piden ustedes al CIU, por ejemplo? Inscribirse en Inscribirnos en materias. materias, Pueden inscribirse sacar en Claro. constancia, materia, solicitar alumno regular también. cuando solicitan algún, eh, eh, no sé cómo se llama, el informe que les piden de alumnos regular, bueno, todos los informes, todo el listado que les pidan, digamos. Entonces ustedes tienen relaciones que les permiten relacionar con otros objetos, propiedades, que es lo que caracteriza a cada objeto, y los métodos, que son las operaciones que ustedes pueden llegar a hacer puede hacer cada uno de esos objetos, ¿no? Luego tienen jerarquía. Fíjense en que hay jerarquía, hay distintos tipos de jerarquía. Dice que son esenciales para la existencia de la aplicación que las construye, son bidireccionales. ¿Qué significa que sean bidireccionales? En ambos sentidos. En ambos sentidos. Y entonces acá fíjense en que le dice una organización jerárquica simple es que un hijo tiene un solo padre. Este, acá por ejemplo tenemos la raíz. La raíz es padre ¿de quién es padre? De A, De B y ABC, C, Y B es padre. B de quién es padre? de B, De de F, D, E, y F, F. Y F de quién es hijo? F de B, de B. Por eso le llama relación bidireccional, ¿no? Puede ser simple cuando un hijo tiene un solo padre, o puede ser compleja cuando un hijo tiene varios padres. ¿A cuál sería la relación jerárquica compleja que está planteada acá en este gráfico que tiene a la derecha? ¿Cómo, profe? sería el caso de F, ¿no? Que F tiene padre A, B y C. O sea, ¿cuál es La- acá le dice que hay una organización jerárquica compleja cuando un hijo tiene varios padres. ¿Cuál es el hijo acá que tiene varios padres? El que dijo el compañero F. El F La F. que tiene como padre B y C. Esto lo tienen que tener en cuenta porque cuando lo programen, digamos, hay muchos lenguajes que no le permiten que un hijo tenga varios padres, ¿no? Ya van a ver que hay un tipo que eso les causa conflicto y que esto se trata de evitar, digamos. Y lo que tratamos de tener siempre es que se haga una organización jerárquica simple, digamos. ¿Por qué se trata de evitar esto de la organización jerárquica compleja? Porque imagínense que ustedes tengan acá, no sé, el B que sea calcular sueldo de una forma y el C que sea calcular sueldo de otra forma. ¿El F de quién va a heredar? Y de los dos. De los dos. Entonces te dan el tema, digamos, ¿de quién hereda? Generalmente le dice que hereda del que está primero, que en este caso sería B, pero es todo un tema, digamos, que tratamos de evitar, digamos, y que no, esto no lo seguramente no lo van a programar ni mantener, pero tienen que tener en consideración. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere con bidireccionales? Está la relación padre-hijo, como se me cuenta acá la raíz con A, B y C, o al revés, digamos, de A con la raíz. O sea, entender que esta relación está en los dos sentidos.
O sea, como que el padre se puede comunicar con el hijo y el hijo con el padre, digamos, Claro, algo así. sí, así es. Ah, Bueno, después las relaciones semánticas, dice, las propiedades solo dependen del objeto en sí mismo, de su significado y no de la posición en la organización. Eh, entonces, por ejemplo, acá fíjense en cómo está armado. Semántico, bueno, creo que lo vimos en otra materia, pero ¿qué diferencia hay entre sintaxis y semántica? sintaxis es la forma como de escribir y semántica, el significado. Claro, acá lo que tiene que ver es el significado, digamos, por ejemplo, acá temas, fíjense en que es algo general, digamos, supongo que tenga solamente código y nombre, entonces vida va a heredar el código y nombre de temas, mundo va a heredar el código y nombre de temas, y hombre el código y nombre de temas, y bueno, y así va descendiendo. Fíjense que acá física hereda óptica y Newton, dice, acá no hay una relación jerárquica entre óptica y Newton, digamos, porque acá no hay que Newton depende de óptica o que Newton hereda de óptica ni al revés, digamos. Bueno, no avancemos mucho en esta parte porque esto es solamente para que sepan, digamos, que hay una relación semántica. Semántica significa que solamente hay una relación entre ellas. Fíjense, esto creo que van a hacer algún ejercicio sencillo, no creo que lo hagan en Java para este jueves, sino lo van a hacer en... ¿Vieron? ¿Todos vieron? ¿Qué lenguaje vieron hasta ahora? ¿Vieron C o Python? Vimos Python, Java. Sí, ¿Vieron un poco de Java? Sí, profe. sí. Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a profundizar. Bueno, fíjense acá, lo que le está diciendo es que yo tengo la clase punto. Bueno, primero la relación de la especie. La clase punto, tengo los atributos x e y, los métodos setX y set y get. ¿Qué significa el set? Para asignar un valor de X, Asignar un valor de x y el get para obtener. para obtener el valor de x. Toda variable debería tener un set y un get, digamos, para poder asignar y para poder obtener el valor. Y un círculo acá, fíjense, que le dice, el círculo define un punto central y un radio. Entonces tengo el atributo x e y radio. Y fíjense en que los métodos tengo el set, el get de todo, digamos. Ya tengo con un campo más. Eh, bueno, comparando, bueno, ambas definiciones de la clase, le dice que ambas clases tienen dos elementos de datos x e y. Y acá, ¿cómo tendría que ser la relación? Si yo tuviera que aplicar quisiera aplicar una herencia, digamos, ¿qué es lo que yo diría? ¿Que círculo hereda de punto o que punto hereda de círculo? ¿Quién sería la Círculo, superclase y quién sería su clase? círculo hereda de punto. ¿Por qué? Está bien lo que dijiste, pero ¿por qué sería así, digamos? Porque fíjense que acá le dice que añade un nuevo elemento que sería el radio. Fíjense acá, si yo tengo estas dos clases, yo tengo x e y, acá también tengo x e y o no. ¿Cuál es el elemento nuevo que yo tengo acá? En El círculo, radio. el radio. Entonces lo que me conviene a mí es que el círculo herede del punto y al heredar yo hereda todos los atributos y métodos y solamente y solamente agrego como nuevo atributo y como nuevo método el radio, ¿no? Lo mismo pasa con la relación parte de, fíjense, yo tengo acá, bueno, a veces se necesita construir un objeto partiendo de otra combinación, entonces el círculo es parte de un logo y un triángulo es parte de un logo, digamos, supongamos que tengo un logo que incluye un círculo y un triángulo. Y acá la relación bidireccional que teníamos, digamos, es la relación inversa de la parte de esta relación tiene un o tiene una, ¿no? Si yo lo veo a este lado, digo, un círculo es parte de un logo y un logo tiene un círculo. Un triángulo es parte de un logo y un logo tiene un triángulo, ¿no?
Entonces este logo debería tener un triángulo y un círculo juntos, digamos. Las propiedades se diferencian con las variables porque pueden heredar de unos objetos a otros. Entonces puedo tener propiedades propias que están formadas dentro de la cápsula del objeto y propiedades heredadas que están definidas en un objeto diferente antepasado de este. Entonces, en el ejemplo que veíamos recién, acá fíjense, ¿cuáles serían X y Y acá serían propias o serían heredadas en la clase punto? Propias. Propias. Y acá, ¿cuál X e Y sería propia o sería heredada? Si yo hiciera que el círculo heredara de punto. Heredada. ¿Y radio qué sería? Propia. Propia. Entonces esto es lo que le está diciendo, digamos, tenemos propiedades que van a ser propias y otras que van a ser heredadas, digamos. Los métodos, pasa algo similar con los atributos, pero los métodos se refieren a las operaciones que realizan, que tienen acceso a los datos, digamos. Un programa escrito en cualquier lenguaje está asociado a un objeto determinado y cuya ejecución solo puede desencadenarse a través de un mensaje recibido por estos sus descendientes. Entonces, en el paradigma procedural se lo conoce como programas, procedimientos, funciones, rutinas, pero en orientación a objetos nosotros trabajamos como métodos. Todos pueden tener, todas las operaciones, digamos, que nosotros trabajemos, se van a trabajar como métodos. Y pasa lo mismo que con los atributos, podemos tener métodos propios y métodos heredados. ¿Estamos? El get y el set del X y del Y serían propios dentro del punto y heredados dentro del círculo. ¿No? Y los objetos, dice que tienen tienen estas características, se agrupan en clases, por ejemplo, no sé, el alumno Juan, la alumna María, el alumno Luis, forman todos parte de la clase alumnos, o puedo tener, no sé, Juan, José y Pedro, que forman parte de la clase nómina de personal. Contiene datos internos que tienen su estado actual, soportan ocultamiento. Esto ya vamos a entrar en detalle, qué es un ocultamiento. Pueden heredar propiedades, pueden comunicarse con otro objeto, tienen métodos que definen el comportamiento. Y es una entidad lógica que tiene datos y un código especial que indica cómo manipular esos datos. Entonces, fíjense, acá tengo un ejemplo, dice ejemplo de diseño de un objeto, dice class nómina de empleado, y tengo acá char nombre, float salario. Y este char nombre, ¿qué sería? Una propiedad. Es una propiedad, digamos. Entonces acá debería tener, acá debajo, debería tener los métodos por ejemplo, lo mínimo que yo tengo que tener para un nombre o por una variable, ¿qué es lo que tengo que tener? ¿Qué método debería tener? Getter y setter. El get y el set, para eso. Lo mismo para el salario, ¿no? Ya empezamos a ver un poco de qué es una clase. Dice, cada objeto es un ejemplar de una clase a la que le pertenece y el mismo comportamiento invocan el mismo método como respuesta a una solicitud. ¿No? Entonces tenemos la clase A, que la clase A sería, por ejemplo, alumno, y tenemos la clase objeto 1, objeto 2, hasta objeto n, que tenemos todos los alumnos que vaya a definir. ¿No? Dice, una clase es un tipo de datos que obtiene uno más elementos llamados miembro y 0 o 1 más funciones que manipulan esos datos llamados función miembro. ¿No? Entonces, fíjense en que acá yo tengo dentro de cada clase, tengo los miembros y y las operaciones que pueden tener esos miembros. Fíjense en que le dice que puede ser con uno o más elementos, bueno, pero con 0, 1 o más funciones, digamos. O sea, podría no llegar a tener funciones, ¿no? Definidas. Podría llegar a tener una, pero sí o sí tiene que tener por lo menos un atributo, digamos, o más, digamos, uno más, digamos. Pero las funciones o los métodos que yo puedo llegar a tener puede ser de 0, que tiene un nombre especial, digamos, a uno o más métodos que yo defina para esa clase en particular, ¿no? Ahora vamos a ver ya algún ejemplo como para que ya esto ya deje de ser teórico y lo veamos un poco más práctico. Profe, Sí, ¿pone ahora la diapositiva anterior? sí.
¿Qué es nómina empleado? Ahí después de class nómina. Esto, fíjate que acá nombre que Sí, una propiedad. no, bueno, sí, 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 una propiedad, pero nombre sería, es un atributo, ¿no? O Sí. sea, nombre, ¿de qué tipo es? O un array ¿Una raíz de qué? Carácter. de Carácter caracteres. 30. Y acá empleado, Sí. ¿de qué tipo es? Nómina. Nómina. De tipo nómina. Lo que pasa es que acá eh, no está definido nómina. Sí, es que había puesto class nómina y lo volvió como a, lo definimos dentro de la clase, digamos, y por eso le preguntaba. Sí, en realidad está mal. Bueno, es que depende del lenguaje en el cual implemente. Creo que este estaba en C++, y creo que C++ permitía eso. Pero si no, sí, Nómina vendría a como ser otra decía, clase. acá debería tener otro, debería ser de otro tipo, digamos. Que, por ejemplo, empleado de tipo de personal o algo así. Igual, Ah, no bien. te preocupes mucho por esto, porque ¿cuál es la idea, digamos? De que la clase te juegue, que sea bien sencilla, hagan algún ejercicio, vean algo de herencia, practiquen, digamos, y recién la clase que viene ya entremos a hilar fino con el tema de clase, objeto, herencia, ya en la práctica con Java, ya propiamente dice, digamos, que veamos la IDE y veamos algún ejemplo ya bien puntual, digamos, de cómo implementarlo en Java, digamos. Por ahí no tiene mucho sentido que avancemos ahora en la implementación en C++ o en C, y lo vamos a ver en una sola clase y esto es solamente como una especie de guía. ¿Se entiende? O sea, no nos compliquemos ahora, digamos, porque lo vamos a tener que seguir viendo más tarde, o vamos a tener toda la materia, digamos, lo van a desarrollar en Java principalmente. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, ante el silencio avanzo. Bueno, para usar una clase hay que declararla. Esto es obvio, digamos. La declaración de clase puede aparecer solo una vez en el programa. O sea, si yo pongo class counter, eso tiene que estar una sola vez, digamos. Acá, con ¿qué es? Un atributo. Un atributo que se llama con y que es de tipo long. Estamos que este long puede variar dependiendo del lenguaje con el que lo hagan, digamos. En algunas versiones de Java o de C puede ser, no sé, de 2 bits, de 3 bits, de 4 bits, esto varía, digamos. Public, después ya vamos a ver un poco la clase que viene, cuando veamos un poco más de Java, pero public, ¿qué significa? Que se puede acceder del exterior de la clase. Sí, que es O sea, una variable pública y que cualquiera puede acceder, digamos. Si yo la pusiera como privada, ¿qué significaría solo desde dentro de la clase. dentro de esta clase? Estamos, y después tengo el set y el get, que ¿para qué me sirvió el set y el get? Para obtener o modificar el dato de la clase. Sí, ¿y por qué acá le pongo long? Porque le digo dentro de setCount, que es el método que hace el set, ¿qué es lo que tengo que pasarle? ¿Una variable de qué tipo? Para- De tipo long. Parámetro. Colón. Una variable de tipo long. ¿No? La palabra clase introduce una declaración de la clase, después aparece el nombre de la clase, las clases contienen no solo declaración de variables, sino la definición de las funciones, la variable declarada en una clase pertenece a esta clase, los identificadores de variables y funciones contienen una clase no coinciden con los identificadores que se usan en otra. Esto ya lo vamos a ver un poco más en detalle ahora. Fíjense en el cuerpo de una clase, dice, en el siguiente ejemplo la variable count se define dentro del cuerpo de la clase, ¿no? O sea, acá se está definiendo, digamos. Por lo tanto, count recibe el nombre de la variable miembro de la clase. Fíjense, acá, qué es lo que estoy haciendo con count? Dice, si yo le pongo count igual a 3, ¿qué es lo que hace? Esto acá escrito, ay, perdón, escrito así sencillo, count igual a 3, qué es lo que significa? Asignado con 3. Asignado count igual a un valor de 3, digamos. Entonces dice que se genera un error ya que count no se encuentra definido acá. O sea, lo tengo que
tengo que ver cuál va a ser el ámbito, digamos, si viene, esto es público, digamos, piensen que yo acá tengo que definir los métodos, digamos, en los cuales lo voy a trabajar. Que cualquier variable definida en una clase tiene un campo de acción, ¿no? Bueno, y esto, cómo le escriben a esto, ya depende de cada lenguaje en particular, si va a ser escrito en C o va a ser escrito en Java, digamos. La clase dice el uso de una clase. Para usar una clase se debe definir un Profe, objeto, ¿sí? disculpe, ¿cómo dijo lo último? Cualquier variable tiene una... Y bueno, no lo entendí muy bien esa parte. Que que toda la variable tiene un ámbito donde vos podés trabajar esta variable. Ah, claro. O sea, acá Ah, lo que ahí me debería, quedé. lo que correspondería es que yo defino la variable, pero yo no definí acá el método set o el método get, digamos, y después sí debería Claro. tener el método que haga esta operación, digamos, pero tengo que definir el Ah, ámbito. listo, profe, gracias. Bueno, para hacer una clase se debe definir un objeto con ella, y la variable de la clase se define como variable de tipo estructura o escalares. La variable de instancia de una clase son los objetos. Este, esto es importante, fíjense, dice, las variables instanciadas a partir de clases son los objetos. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han trabajado y en algún lenguaje han puesto A de tipo entero? ¿Han puesto eso o no? Sí, ¿Y entero qué es? Tipo de dato. ¿Es un tipo de dato? Sí, en realidad sí es un tipo de dato, pero en realidad es una clase. Y A es el objeto que pertenece a esa clase o un miembro de esa clase. ¿Se entiende o no? En realidad cuando yo le pongo B de tipo char, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que B que Es un objeto de la clase carácter. es un objeto de la clase carácter. ¿Estamos? Por ejemplo, acá eh, counter, bueno, acá el programa principal, people, de tipo counter. ¿Cuál sería el objeto acá? Y pues, People sería el objeto, digamos, que sería de qué clase. counter. La clase counter, la clase contador, digamos. ¿Estamos? Fíjense que acá yo hago set value, estos son los métodos que ya estaba definido antes, que habíamos visto. El set value y luego hago value igual a people.getValue, ¿no? Esto que a veces ustedes ya lo dan como por hecho, digamos, es en realidad lo que hace todo el tema de orientación objeto, digamos. Si un objeto pertenece a una clase y ver cuál es la herencia, digamos, qué es lo que se hereda de la clase superior o de la clase padre. Fíjense acá, dice, los componentes de una clase. Para definir una clase se debe tener en cuenta que consta de dos partes, una declaración y una implementación. Esto lo veíamos también en modelado. La declaración que, bueno, acá está escrito, la declaración lista a los miembros de la clase, o sea que es cuando se define, y la implementación o cuerpo define las funciones de la clase, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo la clase nómina, y acá le digo que empleado es de tipo nómina, y fíjense cuáles son los atributos que tiene nómina. Caracteres hasta 30. Con el nombre, el salario, acá le dice que nómina es una clase, empleado es un objeto, fíjense que es lo que le está poniendo acá. Luego, fíjense, tienen class contador. ¿Class contador qué es? El contador sería que una clase, o sería un objeto, o sería una clase. Sería una clase, me es parece. una clase. Es una clase. Eh, ¿Cuenta qué es? Un objeto, ¿Un atributo? sí. Un atributo que se llama cuenta, que es de tipo long, y que tiene qué método. Leer valor y obtener valor. Leer valor y obtener valor, ¿no? Esta es la declaración de una clase, y esta es bueno, y después viene la implementación de una clase donde yo le digo
contador. Bueno, estos dos puntos sería, creo que esto era en C++, que es una herencia, que acá estoy diciendo que hereda, digamos. Contador hereda los métodos de leer valor, digamos. ¿Estamos? Este es herencia. Y luego le digo cuenta es igual a valor, long es contador hereda de obtener valor y devuelve cuenta. Tómenlo esto con pinzas porque, como les digo, ustedes ya están acostumbrados, creo que si la mayoría ha trabajado con Java, digamos, vamos a seguir viendo Java, así que les va a resultar más sencillo, digamos. De todos modos, si vean un poco de C, no le viene mal, digamos. Pero como les digo, toda la materia es resolución de ejercicios en Java, ya sea semáforo, hilo, todo va a ser con Java, digo. Bueno, ahora sí empezamos con algunos conceptos que entran, que son importantes, digamos, para que puedan trabajar con la orientación a objeto, que es el encapsulamiento y la ocultación. El encapsulamiento dice que es la propiedad por la que cada objeto es una estructura compleja en cuyo interior hay datos y programas relacionados entre sí y encerrados en una cápsula. Ustedes, por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades que ustedes tienen de como clase de alumnos? ¿Qué propiedades tenían que me dijeron recién? Apellido, nombre, LU, fecha de ¿Qué, nacimiento. ¿Y qué significa que sean una estructura compleja en cuyo interior hay datos y programas relacionados entre sí y encerrados en una cápsula? ¿Por qué tiene que estar encerradas en una cápsula? Porque son privadas. Porque son privados, nadie más puede acceder, salvo que yo le haga el método para que ustedes accedan desde el exterior, digamos. O sea, no cualquiera puede entrar a la clase de alumnos y ver la nota, digamos, salvo que yo defina un método de leer nota y ustedes le pasaron los parámetros y eso lo habilita, digamos. ¿No? Este es el encapsulamiento, que ustedes lo trabajan como si fuera una cápsula. Y la ocultación de la información es la propiedad que los objetos son inaccesibles e impiden que otro objeto, usuario e inclusive los programadores conozcan cómo está distribuida la información o qué información hay disponible. ¿No? Entonces, ¿para qué me sirve que yo oculte la información? ¿Es importante o no que se oculte la información? Sí, ¿Por qué? Sí, porque al que usa la para clase que ya, otra no acceda fácilmente a ella. ¿Y cómo va a acceder otra clase a mi clase, digamos? ¿Qué es lo que yo tengo que definir para que ella pueda acceder? por los métodos, Eh, profe. Por un método. Y los métodos a través de mensajes, digamos. O a través de los mensajes son los parámetros que yo le voy a pasar. ¿Estamos? Entonces, el encapsulamiento y la ocultación son dos propiedades básicas de la orientación a objetos que ustedes la trabajan, digamos. Ahora, imagínense en esto como si fuera un servidor, digamos. Un servidor que está constantemente recibiendo y haciendo peticiones, ¿o no? Cuando ustedes acceden al servidor de Google porque pusieron una consulta, están constantemente accediendo al mismo, ¿no? Y el servidor constantemente le está dando respuesta. Ahora, ¿qué respuesta le va a dar, digamos? Y depende de este encapsulamiento y esta ocultación que yo tenga, digamos. Todo servidor tiene servicios o demonios, que son los que, bueno, se les llama demonios, ¿no? A los servicios que permiten acceder al mismo, digamos. Si yo no tuviera servicio, yo no podría acceder a mi computadora, ¿no? Si yo no tuviera el servicio ahora, no sé, el servicio de estar conectado a internet, digamos, ustedes no podrían acceder a mi computadora porque yo no les podría mostrar qué es lo que yo estoy haciendo ahora en mi computadora, qué es lo que estoy mostrando por pantalla. ¿Entiende o no? Y toda esa orientación a objeto se maneja a través del servicio implícitamente adentro tiene el encapsulamiento y esta ocultación de la información, digamos. Por eso es que es tan importante, digamos, porque esto es lo que dio, que lo que permitió, digamos, que todo lo, principalmente en el uso de internet, digamos, se puedan comunicar, digamos, pero solamente, como dice acá, aquellos mensajes que están autorizados, no a cualquiera, digamos. No es que ustedes
piden entrar a Google y automáticamente ingresan, digamos, algo que, bueno, lo que cargue en el servidor, digamos, pero si no, no se puede hacer. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Creo que no queda mucha. ¿Chicos? Profe, Sí, con respecto al encapsulamiento, es como que cada objeto, digamos, tiene su información así, como decía usted, como en una cápsula, como algo para encerrarlo de las cosas de afuera. claro. Entonces, por ejemplo, Es como, pero en realidad no es solamente, creo que vos dijiste las propiedades, ¿no? Son las propiedades y los métodos, ¿no? Porque vos, por ejemplo, sí, ves sí, como que sí, vos tenés tu cuerpo y o la piel, digamos, es lo que protege tus órganos de lo que está afuera, ¿no? Acá es sí, parecido, digamos, cada objeto tiene su propia propiedad y método y este encapsulamiento es lo que hace que lo trabaje como una cápsula, sería como una especie de piel que tienen, digamos. Y esta ocultación es que nadie puede acceder a él salvo a través de estos mensajes. Cuando vos le envías un mensaje a un servidor, digamos, pasándole los parámetros correctos, el servidor te va a contestar, digamos, o la clase te va a contestar. Si vos no le envías con los parámetros correctos, no te va a contestar, digamos. por ejemplo, cuando decía usted de los métodos privados, Sí, eso tiene que ver con la ocultación también. sí, sí, sí. Ah, bien, profe, Porque vos gracias. tenés estos métodos que lo utilizás solamente para eso, para hacer cierto tipo de cosas, pero internamente, digamos, vos no lo vas a compartir con los demás, digamos. Hay métodos que sí vos lo vas a compartir, digamos, pero, por ejemplo, estar escuchando, no sé, suponte el servidor del CIU de la facultad que está constantemente escuchando los pedidos de ustedes cuando quieren, no sé, inscribirse en una materia, eso sería público, digamos. Ahora, cuando hace, no sé, alguna, algún control interno, digamos, de quiénes son los alumnos que están habilitados para tal materia, eso sería privado. Es decir, Sí, profe, gracias. bueno. La organización jerárquica de objetos dice que puede ser, hay varios tipos de jerarquía, están las simples que pueden ser representadas a través de un árbol y a veces pueden ser más complejas, digamos, hay tres niveles, la raíz de la jerarquía, que esto creo que ya lo vieron en estructura de datos, pero bueno, la raíz de la jerarquía, los objetos intermedios, que son los que están entre la raíz y las hojas, y por último, los objetos terminales, que son aquellos que descienden de una clase o subclase y no tienen descendientes, ¿no? Entonces, en esta jerarquía de herencia, digamos, que armamos, digamos, pueden tener tres tipos de niveles, digamos. La raíz, que es de la cual parten todos, objeto intermedio, que son los que heredan de uno y tienen a su vez subclases a las cuales heredan, y los objetos terminales u hojas, que serían las clases o subclases y que no tienen ya descendientes, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera la clase de alumnos, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Una raíz, un intermedio o un objeto terminal? Un intermedio, ¿Por qué? porque hereda de personas. La agregaría ¿No, persona. ¿Y qué objeto no terminal sería terminal? tendría? Eh, ¿Tendría algún objeto terminal o no? ¿Hay varios tipos de alumnos o no? ¿Qué dicen ustedes? Podría llegar a ser, digamos, que yo tenga, por ejemplo, un alumno activo, un alumno pasivo y yo lo trabaje de forma diferente, digamos. Y ese sería el objeto terminal, digamos. A los alumnos regulares sería una clase que heredaría de la clase alumno, que a la vez heredaría de la clase persona, ¿no? Y acá, por ejemplo, la clase alumno hereda de persona. Yo tengo la clase profesor, este, ¿qué atributos podría llegar a heredar y que tenga en común con el alumno? O no tenemos ningún atributo en común. Tenemos LU, Nombre, pero eso es lo que apellido. pone.
¿Se entiende o no la pregunta? La clase docente o la clase profesor, ¿qué alumno podría llegar a heredar de la clase persona? Y el número de documento. El número de documentos sería, ¿sí? El SED y el GET para el número de DNI también sería, digamos. No tendría LU, pero tendría legajo, por ejemplo. ¿No? Entonces, también podría Pero ser ese ya sería, ¿ah? el legajo ya sería propio del profesor o también del alumno. No sé si usted tiene legajo, usted tiene LU, pero no sé si el LU es como el legajo. Bueno, no entremos en detalle, ¿no? Pero sigamos. Pero se entiende cuál es la idea de la raíz, el objeto intermedio y el objeto terminal, ¿no? El objeto terminal ya es la clase con la cual ustedes ya la implementan, digamos, ¿no? ¿Puede haber un objeto que sea intermedio y sea terminal al mismo tiempo? Yo creo que no. Yo creo que sí. Porque fíjense que cuando ustedes vayan a hacer, ya vamos a ver algún ejercicio, digamos, generalmente trabajan con objetos terminales, digamos, con objetos intermedios, digamos, y estos objetos intermedios son a la vez terminales, digamos, no es que si no tienen más herencia, digamos, quedan ahí, digamos, por ejemplo, puede tener una sola clase de alumnos que, y no diferenciar entre alumnos activos y pasivos, y lo deje como alumnos nada más, y tener un atributo así que sea activo o pasivo, digamos. Pero ya depende de eso, de cómo ustedes lo quieran implementar cada problema o cada ejercicio en particular. ¿Estamos hasta acá, chicos? Profe, con estos, Sí, esto que estaba explicando es referido a la herencia, ¿no? sí, todo es referido a la herencia. Ah, bien, Y lo profe. tienen que ver en ese sentido, digamos. Este jueves van a hacer algún ejercicio así bien sencillo con herencia, que vean cómo implementar uno de otro, cómo armar un pequeño gráfico de herencia, pero así muy sencillo, digamos. Ya la semana que viene empezamos a divertirnos un poco más con Java. Bueno, el polimorfismo dice que es la posibilidad de construir varios métodos con el mismo nombre, pero con relación a la clase a la que pertenece cada uno con comportamiento diferente. Esto conlleva la habilidad de enviar un mensaje a objetos de clase diferente. Estos objetos reciben el mismo mensaje global, pero responden de forma diferente. Por ejemplo, si yo le mando un más a un objeto entero, significa que hay una suma. Por ejemplo, si yo digo que A es igual a 1 más 2, entonces ¿a cuánto va a ser igual? 3. 3. Ahora, si yo le digo que A es un string y que concatene y que ponga y que le digo A es igual a 1 más 2, pero de un string, ¿qué va a hacer? Pero son string los dos, ¿no? 1, 2. Va a quedar 1 o 2. ¿Se entiende? Entonces, el, todo depende si el objeto es entero, va a ser una suma, y si es un string, en este caso va a pegar, digamos, los dos objetos que tenía. Y los demonios, que es lo que yo le... Bueno, este polimorfismo es importante porque ya vamos a ver que me permite trabajar yo puedo crear un mismo método y que haga operaciones distintas según el objeto con el cual yo trabaje, digamos. Y a veces esto ya van a ver que ustedes lo pueden variar según los parámetros que yo tenga, digamos. Por ejemplo, puedo hacer que haga una operación cuando sea un parámetro al que le pase, o cuando haga dos parámetros, cuando haga tres parámetros, digamos. Esto es importante. Y el demonio dice que es un tipo especial de método poco frecuente en la instrucción objeto que se activa automáticamente cuando sucede algo especial, digamos. Que es cuando constantemente está escuchando para ver qué es lo que, qué es lo que debería hacer. Se diferencian con otros métodos porque no son heredables y porque a veces están ligados a una de las propiedades de un objeto más que al objeto entero, ¿no? Por ejemplo, los servidores constantemente están escuchando, digamos, y tienen demonios o métodos que están escuchando para ver qué es lo que tienen que hacer, digamos. Lo mismo pasa con una base de datos, digamos. Eh, una base de datos, por ejemplo, yo podría hacer que se borre toda la base de datos con un demonio, digamos, que cuando se ejecute un trigger, digamos. Obviamente no es lo correcto, digamos, pero se puede llegar a hacer, digamos. Lo mismo pasa, ustedes cuando en el sistema operativo que ustedes tienen, no sé qué es lo que tengan, Windows, Linux, ¿tienen servicios o no?
¿Tienen servicio? ¿Tienen demonio? ¿O no tiene, o la computadora escucha así porque sí, digamos? Sí, sí, tiene servicios. Tienen servicio. Esos servicios son los que hacen que su computadora esté escuchando en todo momento, digamos. Esta comunicación que estamos teniendo ahora se logra a través de esos servicios. Bueno, y bueno, ya vamos a ver después, creo que en la clase 3 el tema de los demonios, digamos, y cómo se hace la comunicación a través de ellos, digamos, ¿no? Bueno, lo que sí es importante que tengan en cuenta que no son heredables y y que y están ligados a una de las propiedades de un objeto más que al objeto entero, digamos. La herencia, y acá ya entramos a ver un poco más, hace uso de las relaciones de la especie y es un que habíamos visto antes. Y acá yo tengo el círculo que hereda de punto. ¿Se acuerdan que es lo que habíamos visto recién? Tengo la clase círculo, fíjense en otra forma, digamos. La clase círculo hereda de punto. Acá tengo int radio, que ¿qué tipo de atributo sería? Propio. Propio. Y acá tengo set radio y get radio, ¿qué tipo de métodos son? Propios también. Propios también. Fíjense que dice que la clase círculo hereda todo el elemento de datos y método de la clase punto. No hay necesidad de definirlo dos veces, digamos. ¿A qué se refiere a que no hay necesidad de definir dos veces? ¿Hace falta que yo defina acá X e Y? No, porque ya lo está heredando de la clase punto. Porque ya lo está heredando en la clase punto. Entonces fíjense que yo acá le digo a círculo, a circle, que es un nuevo círculo de tipo círculo, y ya tiene un CDX y un CDI. Fíjense que le pone un 1 y un 2 y le pone un radio de 3. Este CDX y CDI, fíjense, no está definido para círculo. Pero ¿dónde está definido? En la clase punto. En la clase punto. Entonces no hace falta que yo lo defina nuevamente. Estamos porque estos dos métodos ya son heredados de la clase punto, ¿no? Entonces, fíjense bien que yo acá lo que estoy haciendo es una herencia y yo le digo que herede todos los métodos y atributos de la clase, de la superclase o de la clase padre, que sería en este caso punto. Fíjense, bueno, también implica, bueno, es uno o es una, también implica que se puede usar un círculo en cualquier circunstancia, se puede usar un punto. Entonces yo le digo, por ejemplo, fíjense, que defino un método que se llame move, el cual mueve un punto en la dirección X. Entonces, para la clase move, ¿qué es lo que tengo que tener? ¿Qué es lo que tiene acá? ¿Qué es lo que tiene como parámetro? Un punto y un entero. ¿Qué significa eso? ¿El punto para qué me sirve? ¿O el entero para qué me sirve? Para mover el punto en la coordenada X. Para mover el punto, en este caso, en esta coordenada X, por eso se le llama delta X. Estamos entonces, muevo el punto, obtengo el X que yo tenía, fíjense que ya el método que ya tengo definido, con el incremento o el desplazamiento que yo quiero que haga. Ya que el círculo hereda de puntos, se puede usar esta función con el argumento círculo para mover su punto central y a partir de ahí todo el círculo. Por ejemplo, acá, fíjense, defino a círculo, decir punto círculo, y le digo que al círculo lo mueva 10. ¿Qué significa esto? Este mueve, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a mover el punto en qué sentido? En el de las X, 10 unidades. En la X 10 unidades. Bueno, la herencia dice, bueno, hay dos definiciones, un mecanismo que permite que una clase A herede propiedades de una clase B, y otra definición que si la clase A hereda la clase B, entonces B es la superclase de A y A es la subclase de B, ¿no? Acá en este caso, ¿quién es superclase y quién es subclase? ¿Punto o círculo? ¿Qué es punto? La superclase. Superclase, La superclase y círculo, subclase. la subclase. ¿A quién se le llama clase padre? ¿A punto o a círculo? Punto. A punto. ¿Y clase hija? Círculo. Círculo. Este es un gráfico de herencia sencillo, digamos, que seguramente casi con seguridad este jueves van a tener que hacer algún ejercicio, algún pequeño gráfico de herencia ahí entre 3 o 4 clases.
Y la herencia múltiple significa que una subclase puede tener más de una superclase. Esto permite que una subclase herede propiedades de más de una superclase. No significa que múltiples subclases compartan la misma superclase, tampoco que una subclase herede de una clase que a su vez hereda de otra clase. Esto habíamos visto que, fíjense en este caso, bueno, la traducción sería como dibujar un string, dibujar el string de quién hereda acá. Acá De quién sería punto la clase y padre string. Punto y string. y la clase hijo. String desplegable. Entonces, fíjense, yo tengo los atributos, que son todos heredados a superclase, y los métodos, todos los métodos heredados a superclase. Se puede usar todos los objetos de dibujar string como ambos, punto y string. Por lo tanto, yo podría llegar a usar esto, podría llegar a hacer un move, que como en el que hemos visto recién, que mueva ese string 10 unidades, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer esto, digamos? En la herencia múltiple no habría problema si acá no existiera el A, digamos. Porque yo acá, si yo pongo el D hereda del B y del C, ¿habría algún conflicto? ¿O podría haber conflicto o no? Supongo que yo no tengo A. Sí, No podría. habría. ¿Ah? ¿Podría haber conflicto? Porque yo en B podría tener un método que sea suma y en C también podría tener otro método que sea suma. ¿Y de quién heredaría? ¿Del B o del C? De los dos. De los dos, pero si se llaman igual, ya empieza a haber problemas, digamos. Dependiendo del El que tipo es de el dato que último. se le pase, puede ser, se me hace que Java trabaja así. Sí, pero la solución más fácil es no permitir la herencia múltiple. Porque si no, tenés que ver acá, porque fíjense que acá algunos lenguajes de programación resuelven esta gráfica de herencia derivando con las propiedades de A más todas las propiedades de B y C, sin las propiedades que son heredadas de A, digamos. Igual Java no permite herencia múltiple. ¿Cómo? ¿Cómo? Que Java no permite herencia múltiple. No permite, pero hay otro lenguaje que sí, creo que C sí permitía, sí permite. Pero bueno, no lo quiero complicar mucho porque no tiene mucho sentido que veamos esto, digamos, porque no lo van a aplicar, digamos. Porque el tema es cuáles son los métodos y propiedades y de quién van a heredar, digamos, cada uno, ¿no? Lo más fácil es no utilizar herencia múltiple y solucionar esto, digamos. Sin embargo, hay una herencia, bueno, ya vamos a ver cuando veamos la implementación de hilos en Java, que hay herencia con TREAD y herencia con Runel, que son dos formas de implementar hilos en Java, digamos. Y la herencia con TREAD tiene ese problema, digamos. En cambio, la herencia con Runel no, digamos. Esto ya lo vamos a ver en la cuarta o quinta clase. Ahora lo salteemos, digamos, porque no... Pero es importante que vean, digamos, cuál es el concepto de herencia múltiple, que acá, como lo dice la definición, si la clase A hereda de más de una clase, por ejemplo, A hereda de B1, B2, Bn, se habla de herencia múltiple, y esto puede presentar conflicto de nomenclatura en A si al menos dos de sus superclases definen propiedades con el mismo nombre, ¿no? Si no tuvieran propiedades con el mismo nombre, ¿habría algún problema? ¿Cómo, profe? Si B y C no tuvieran propiedades con el mismo nombre, ¿habría algún problema? No, no habría problema, profe. No habría problema. Bueno, esto lo tratamos de evitar, digamos, pero sepan que está ese problema con el tema de la herencia múltiple. ¿Cuáles son los beneficios de la orientación a objeto y por qué es lo que aparece esto, digamos? Es porque los costos de hardware decrecen, eh, porque hay problemas, estos problemas no han sido solucionados todos de forma completa, sin embargo, hoy en día la orientación a objeto es lo que se está usando, y yo me animaría a decir en un 80 o 90%. Esta reusabilidad del código disminuye el tiempo que se utiliza en el desarrollo y hace que el desarrollo del software sea más intuitivo. ¿Y cuáles son los problemas que se derivan de la utilización de orientación a objeto?
las curvas de aprendizaje por ahí son un poco más largas, digamos, porque, por ejemplo, aprender Pascal es mucho más difícil perdón, aprender Pascal es mucho más fácil que aprender Java, por ejemplo. La dependencia del lenguaje, que muchas veces ustedes dependen de un lenguaje orientado a objetos, y dependen que ese lenguaje implemente orientación a objetos, digamos. Eh, Esto por ahí ahora, hoy en día ya no es tanto, digamos, la dependencia del lenguaje, porque la mayoría de los lenguajes donde se implementa la orientación a objetos ya están, eh, casi todos los lenguajes están orientados a objetos, digamos. Es raro encontrar un lenguaje que no lo implemente, salvo que sea, no sé, Prolog o Lisp, algún lenguaje de programación funcional, pero si no, casi todos están orientados a objetos. La determinación de la clase, porque a veces cuesta ver, digamos, y la performance, porque puede ser que ustedes definan tantas clases que después en un momento pueda llegar a ser inmanejable por el servidor, digamos. Hoy en día tampoco el tema, digamos, con la performance, por el poder que tienen los equipos hoy en día, digamos, o sea, tendría que hacer un par de millones de clases como para que salte este problema, digamos. Sin embargo, fíjense en que muchas veces los problemas con los demonios, que son con los problemas con los virus que hay, lo utilizan a través de estas clases, digamos, tratan de utilizar estas bajas performance que puede haber. Y la utopía dice, debe existir una metodología fácil de aprender e independiente, independiente del lenguaje, que sea fácil de estructurar, que no drene o no perjudique al sistema, digamos. Así debería ser, digamos. Y eso es todo. Fíjense que acá está el libro